La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contiene la reglamentación del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ella se concentran las obligaciones y responsabilidades en que incurren aquellos que laboran en el servicio público. En su artículo 36 indica quiénes son los servidores obligados a presentar declaración patrimonial. ¿Quiénes son? ¿Qué debe incluir una declaración? De ello hablaremos hoy en Desde el Campus. Pues Jacqueline, ¿qué tal que empezamos respondiendo las preguntas que están aquí en la introducción? ¿Quiénes son los sujetos obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales? Pues son todos aquellos que son servidores del Estado mexicano. Digamos, del Estado, en su conjunto. Esto quiere decir no solamente en la parte de la administración pública del gobierno federal, sino también diputados, senadores y quienes trabajan en el Congreso, ministros, quienes trabajan en el Poder Judicial, ministros, magistrados, etcétera, jueces, los empleados de confianza del Poder Judicial, es decir, prácticamente todo aquel que tiene una responsabilidad incluso, pública. Quienes tenemos una posición directiva en la universidad también presentamos declaración patrimonial. Exactamente. Entonces, es por eso digo que es la relación con el Estado quien recibe recursos públicos desde un cierto nivel. En la administración pública, como tú sabes, es desde los que tienen una jefatura de departamento, pero pues sí, todos tienen que declarar cuándo inician el encargo y cada año, y cuando concluyen el encargo tienen que hacer su declaración patrimonial. ¿Y cuál es la información fundamental que debe de presentarse? Tiene que presentarse las propiedades que se adquieren, por ejemplo, al inicio. Yo tengo que decir qué propiedades tengo, cuándo las adquirí, qué valor tienen y por qué medio las adquirí, ¿no? Y los recursos que yo tengo, los ingresos, inversiones bancarias, etcétera, y desde luego pues lo que tiene que ver con los sueldos, ingresos por cualquier motivo, ¿no? Por eso si tú tienes inversiones, si tú tienes libros publicados y te dan regalías, pues también, es decir, todo lo que son los ingresos. Un informe de tu situación, pues sí, patrimonial en el momento de ingreso. ¿Solo la tuya o esto alcanza también a algunas personas relacionadas contigo desde el punto de vista La ley señala familiar? con claridad que debe de ser la del servidor público, su cónyuge y sus dependientes económicos. Y creo que tiene una razón de ser, ¿no? Porque bueno, pues si no yo podría poner muchas propiedades o muchos recursos a nombre de mi cónyuge o de mis dependientes económicos. Entonces sí se tienen que presentar. Y lo que hace la Secretaría de Función Pública, que es la que hoy por hoy recibe y registra esas declaraciones patrimoniales y que las publica solo si el servidor público autoriza su publicación. Es decir, esto sí es facultativo. Quien revisa es la Secretaría de la Función Pública, y si ve que en algún momento hay recursos que parecieran ser muy que rebasan, digamos, lo que pudiera ser la suma de los ingresos de alguien o de lo que tenía desde que entró al cargo, entonces puede hacer una investigación sobre la evolución patrimonial. Entonces diríamos que la finalidad de este ejercicio por lo pronto es doble, es decir, es información útil para que la Secretaría de la Función Pública pueda dar seguimiento al desarrollo patrimonial y pueda verificar que no haya incrementos desmedidos y no justificados en un cierto periodo de tiempo, pero también de alguna manera también le permite a la ciudadanía en general dar seguimiento a la situación patrimonial de aquellos servidores que estén dispuestos a publicitarla. Efectivamente, creo que esa es una parte muy importante, que el servidor público que dice yo autorizo a que se dé a conocer mi declaración patrimonial, lo que está diciendo es quiero tener una relación con la sociedad en donde se vea cómo me desempeño, qué tipo de bienes tengo, etcétera. Ahora, el problema aquí es que el debate está sobre la situación de inseguridad y de violencia del país, en donde se dice, si alguien dice qué tipo de propiedades, qué tipo de ingresos tiene, pues un alto funcionario, dicen, pues puede ser efectivamente pues una persona que pueda ser pues secuestrada, que pueda ser o sea, tú dirías, el tema de la inseguridad
inhibe la transparencia en esta materia? Es un tema, yo digo, que gravita alrededor de la discusión. Yo estoy a favor de que se den. De que se hiciera transparente la de todos, ¿tú dirías sí? Quizá no la de todas, Pedro, porque sí es cierto que no es lo mismo un jefe de departamento que un subsecretario y un secretario. Tú dirías de un cierto Digamos, nivel el tipo de hacia arriba. protección que se tiene en esos niveles es mucho mayor. Y también, pues, los recursos y los ingresos de un jefe de departamento o incluso de un subdirector o de un, a lo mejor, director de área, digamos, los niveles más bajos dentro de esa estructura, pues sí creo que a lo mejor podrían tener cierta protección. Pero a mí lo que me parece más urgente es revisar quién vigila el registro de las declaraciones patrimoniales, que no sea la misma parte del gobierno. ¿no? Que no y sea creo el mismo que esto gobierno. Está dentro de la discusión hoy sobre Exacto, el Jacqueline, nos queda un minuto y creo que no podemos dejar de ver este tema desde la perspectiva de lo que está sucediendo hoy en el país con escándalos en materia de corrupción o presunta corrupción. Es decir, este tema, ¿para qué serviría pensando en los escándalos que han habido ahora alrededor de la Casa Blanca famosa, de la Casa de Manila? Pues creo que serviría primero para identificar con claridad que los servidores públicos no tienen los mismos derechos, digamos, o que sus derechos están reducidos precisamente porque trabajan para el Estado, porque tienen una función pública de servicio a la sociedad y por lo tanto entonces su nivel, digamos, de protección frente a lo que es su patrimonio, pues es distinto. Pero no solamente esto, sino que también todos los escándalos de ahora tienen que ver con que las declaraciones patrimoniales deben de estar asociadas a lo que sería lo que en otros países se conoce como la declaración de intereses, porque no es lo mismo adquirir un inmueble que adquirir un inmueble con alguien que al mismo tiempo está dentro de quienes están jugando en licitaciones, etcétera, ¿no? Que es el asunto. Entonces, creo que se tiene que trabajar en ese sentido y todo esto está encaminado pues a fortalecer la responsabilidad de los servidores públicos en el ejercicio de los recursos y también, ¿no?, en la definición de su patrimonio, ¿no? Y para inhibir el tema de estos, yo creo que han sido uno de los lastres más grandes para el México actual, que es el de la corrupción. Efectivamente. Que es importante. Está encaminado Pues a eso. Gracias de nuevo por estar aquí en tu espacio, en tu sección, desde el campus, el observatorio. No se vaya porque vamos a un corte y volvemos brevemente a nuestro espacio de breves conclusiones. Ya volvemos.